Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy Que es la ciencia y que nos permite dentro de este programa pasar de un tema a otro. Cerramos el informe que nos estaba presentando hasta hace un instante Daniela, vinculado al Charles Rice, Premio Nobel del año 2020, y pasamos a hablar de otro tema con enorme proyección de futuro, pero también con mucho presente. Vamos a hablar de hidrógeno una vez más. Ustedes recuerdan, hace 2 programas hablamos de las posibles fuentes alternativas para producir hidrógeno que pudieran no ser tan demandantes de agua dulce o agua que pudiera ser destinada al consumo humano. Ahora vamos a hablar del hidrógeno como combustible, porque no hay una sola manera, y esa es otra de las particularidades de este elemento. Le agradecemos muchísimo al doctor Juan Bus, integrante de la Red Académica del Hidrógeno de Uruguay, docente libre del área de Físico-Química del DETEMA, que es un departamento de Facultad de Química. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto. Doctor, entre otras cosas, usted imparte un curso, ¿no?, vinculado justamente a esto, ¿no?, al hidrógeno como combustible. Sí, ya desde hace unos años. Y bueno, con el nuevo impulso que ha tomado el tema desde hará no más de 5 o 6 años, hemos retomado el curso. El curso ya lo teníamos armado de antes. Y bueno, lo estamos dictando anualmente y para estudiantes y también para egresados, en 2 modalidades distintas, así 2 cursos por separado en estos momentos. Como introducción y breve, bien decía usted que no hace mucho tiempo que se despertó este interés renovado, pero en realidad de la economía del hidrógeno y del potencial se viene hablando desde el siglo XIX. Sí. Y bueno, como todas las cosas, surgen de a poco, y en la ciencia eso se ve siempre, ¿no? No todas las ideas plasman inmediatamente. En el caso del hidrógeno como combustible está bueno, a la vista que compite con otras fuentes de energía, entonces todos los temas de, bueno, en qué momento es que realmente pasa a ser una alternativa viable frente a las otras y todo ese tipo de cosas. Cuando madura la tecnología, ¿no? Entre otras cosas, sí. Claro, cuando ustedes llegan a un estado de avanzado de investigación que ya puede ser escalable. Sí. Claro, por un lado, toda la investigación y desarrollo que hay detrás para mejorar las tecnologías, pero también, como en este momento, ¿no?, las circunstancias a nivel mundial que plantean conflictos políticos. Ahora se habla mucho de geopolítica y fuentes de dónde sacar recursos, y se entrevera todo, ¿no? Es decir, no solamente es la tecnología, pero es fundamental. Evidentemente la tecnología está en vías de mejoras continuas, ¿no?, en el caso del hidrógeno. Doctor Bussi, básicamente el esquema lo podríamos dividir o analizar desde 4 entradas, como distintos usos del hidrógeno, como, a ver, se trata de una herramienta para almacenar. Sí. Me olvidé hablar de los temas medioambientales. Claro, está bien. Que eso también últimamente se le ha dado mucha importancia, y cómo el hidrógeno puede ser una solución. Perdón. Sí, no, es que está perfecto, porque en realidad ese es tal vez hoy la base fundamental de esta explosión, ¿no?, donde todos los días tenemos noticias y hechos vinculados a la producción o al uso de hidrógeno. Pero digamos, básicamente el hidrógeno es un elemento con gran capacidad de almacenar energía, ¿no? Para eso es que lo usamos. Es decir, bueno, tenemos las renovables, que un eólico uno no puede elegir en qué momento va a soplar, pero sí lo usamos al hidrógeno para guardar esa energía, después la podemos transportar y utilizar cuando haga falta. Creo que sería una buena manera tal vez de encuadrarlo. Claro. El hidrógeno es una fuente de energía alternativa, se le llama más bien vector energético, quizás eso ya lo explicó Andrés Cunha, el doctor Cunha, y tiene esa capacidad de ser almacenado que a partir de los procesos por los cuales se produce, ¿no?, que necesitan energía para la producción, y si esa energía es renovable, que por definición
es variable y de repente sobra y de repente falta. Entonces, aprovechando los excedentes en momento de mucha generación de energía, se produce hidrógeno y ese hidrógeno se almacena, es como gas o como líquido, hay distintas formas, y bueno, se estoquea y se usa en el momento que se necesite. Ahí está. Tenemos el hidrógeno guardado. Ya lo generamos, le hicimos los procesos de ruptura de esa molécula de agua. Sí, sí, sí. Si le parece, empezamos con estos 4 caminos que son los más maduros al día de hoy. ¿A usted le parece que es el que está más avanzado, el hidrógeno como generador para producir electricidad, las celdas de hidrógeno? A ver, las celdas de combustible o pilas de combustible hoy en día representan la tecnología, vamos a llamarle, que permite aprovechar más eficientemente la energía a partir de la cual se produce la electricidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente en una pila de combustible se produce una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, que eso, sin ir en profundidad, implica una cierta cantidad de energía liberada que no toda pasa a ser, en una pila de combustible no toda pasa a ser energía eléctrica, ¿sí? Pero comparado con otras vías, con otras tecnologías, la celda de combustible es la que permite obtener más energía eléctrica a partir de una determinada cantidad de hidrógeno. Por ejemplo, comparado con otras alternativas como actualmente existen, en donde el combustible se quema en una turbina, en un motor, y luego ese motor puede producir, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? En generadores. Ahora, si uno apunta a obtener energía mecánica, como en un vehículo, bueno, el fin último puede ser obtener una energía mecánica para movimiento, ¿sí? O transporte, subida, bajada. Para cualquiera de esos usos, la celda de combustible es la que aprovecha mejor la energía liberada en la reacción química, ¿no? Correcto. Una pila... Pero no es la más desarrollada. Ok, bien. Las pilas de combustible son de hace, bueno, si bien hay antecedentes muy antiguos, ¿no? Pero que se empezó a usar ya con aplicaciones prácticas es del tiempo de los primeros vuelos espaciales, ¿no? En la década del 60. Para explicarlo sintéticamente, y corríjame si no está, tenemos un depósito donde está el hidrógeno almacenado, ese hidrógeno se va ingresando gradualmente al dispositivo, a la pila, y se va produciendo una reacción química con oxígeno que genera electricidad y que tiene como residuo agua. El único residuo, en principio, es agua, ¿no? Si el hidrógeno es puro, ¿sí? En realidad hay varios tipos de pilas, pero las que más interesan son alimentando hidrógeno puro. El único producto residual, lo que saldría, digamos, por el caño de escape, ¿sí? Sería agua. Ahí el problema que tenemos es el almacenamiento. ¿No? Almacenar el hidrógeno en estado gaseoso no es fácil. ¿O sí? Digamos, se puede hacer, las tecnologías existen. Si se lo quiere almacenar como gas, que el hidrógeno es muy difícil de pasar a otra cosa, bueno, todo cuesta, ¿no? Pero si se lo quiere almacenar como gas y se lo quiere usar, por ejemplo, en un vehículo, un auto, ¿sí? Para que ese vehículo tenga una autonomía de recorrido grande, comparable a los vehículos actuales a gasolina o a diésel, se necesitaría una cantidad de hidrógeno, si hablamos de hidrógeno como gas, que tendría que estar comprimido a altas presiones. Se habla de hasta 700 atmósferas, o bueno, hay que pasarlo a kilopascales, o hectopascales, pero una presión alta. Muy alta, está bien, y peligrosa. Y eso es como una bomba, no una bomba exactamente, pero es un depósito a alta presión, que si el recipiente por algún lado
tiene que ser muy bueno, de paredes muy resistentes, y que evite fugas, ¿no? Porque todo lo que está a presión tiene mayor tendencia a escaparse por cualquier lado. Y el hidrógeno es muy liviano y es más fácil de fugarse que otros tipos de gases, ¿no? Doctor, como combustible en motores a explosión o turbinas, ¿cuál sería la mejor manera de usarlo ahí? Y bueno, lo que se ve es lo siguiente. En motores como los actuales, introduciéndole a esos motores ajustes que aparentemente están resueltos, o se pueden usar motores a combustión y fácilmente, ¿sí? Ya ha habido pruebas, hay diferentes empresas así, armadoras de autos que hacen sus ensayos, los han hecho. Los han descartado por el momento, o por lo menos no lo ven como la mejor alternativa, sobre todo porque en motores a combustión el hidrógeno y su combustión tiene lo que decíamos hoy, menor eficiencia que en las celdas de combustible. ¿Qué implica eso? Que para obtener una autonomía de recorrido X se va a precisar más hidrógeno, ¿sí? Eso obliga a tener un tanque de depósito de almacenamiento más grande, y eso en un vehículo es un problema. Uno no puede andar con un auto, con un carrito atrás, Claro, con un tanque seguro. de hidrógeno, ¿sí? Finalmente, doctor, porque nos fuimos un poco en el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar lo que también se anuncia como proyectos para instalarse en nuestro país, que es el hidrógeno como medio para obtener los e-combustibles. Los combustibles. El combustible sintético. Claro. Sería un petróleo de laboratorio. Exacto. Sí, eso es una alternativa que se ve sobre todo de aplicabilidad en aviación, ¿no? Combustibles para aviación, los jet fuel, que se utiliza mucho ese término, porque es ahí donde por distintos motivos se ve más difícil, sobre todo para vuelos grandes, ¿no? Claro, Transatlánticos, es difícil de reemplazar transoceánicos. el combustible fósil común en esos casos. Porque el combustible tipo sintético, así, Sí. similar al del petróleo, es el que tiene mayor densidad de energía por volumen. Correcto, correcto. Entonces, temas de espacio en un avión Permitiría también son buena autonomía. importantes. Y con esto redondeamos por acá, la ventaja de que además permite capturar dióxido de carbono. Y a su vez está el tema de la el tema medioambiental, ¿no? Claro. Que decíamos que es uno de los motivos por el cual se apunta al hidrógeno. Para la síntesis o la producción de esos ecocombustibles se necesitan fuentes de carbono. Claro. Pues todos los hidrocarburos básicamente son hidrógeno y carbono. Entonces, una fuente de carbono puede ser el CO2 que está en la atmósfera, O de un proceso industrial. o el que se Claro. puede capturar de distintos procesos industriales, como se piensa hacer acá en Uruguay. Doctor Juan Bussi, ¿podríamos triplicar esta charla? Porque en realidad hay un montón de información más. Sí, en la medida sí. que les interese. Le a agradecemos las muchísimo órdenes. estos minutos y seguramente que volveremos. Bueno, llegó para quedarse el hidrógeno y vamos a volver a hablar de esto en cualquier momento. Veremos, no todo Sí. está muy movido, Sí, sí, es cierto. sí, los costos son importantes, claro. todo esto tiene que ser competitivo, llegado el momento de que las empresas o el Estado invierta, ¿no? Todo eso es un tema aparte que está muy movido. Hay que invertir en ciencia, en definitiva, es eso. Sí, sí. Muchísimas Investigación. gracias, doctor. Hasta la próxima. Bueno, a las órdenes, mucho gusto. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos para hablar de felinos de Uruguay.